días y feliz domingo y bienvenidos a la comunidad Amanecer. Estamos viendo el libro Buenísimas Noticias. Estamos en el capítulo 4, Un mejor pacto. Y hoy seguiremos el tema del capítulo, Un mejor pacto, que es la segunda parte. Dicen que un testimonio tiene que ser validado por dos o más testigos en la palabra. Entonces, para seguir lo que hablamos la semana pasada, el segundo testigo que aporto para respaldar lo que anunció Juan el Bautista está en la segunda carta a los Corintios, escrito por el apóstol Pablo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 19 al 21. Claramente, Pablo explica arriba que Dios reconcilió al mundo en el versículo 17. Y más adelante, en el mismo verso, dice que a los hombres, no dice a los cristianos ni a los nacidos del Espíritu. Solo dice a los hombres e incluye, por supuesto, a las mujeres. El término se usa para referirse a la humanidad. La obra de Dios está muy clara. Dios está en paz con la humanidad, pero la humanidad no recibe ningún beneficio de esta realidad, sino hasta que reconoce y acepta esta verdad. Dios solo ve la obra terminada de Cristo en la cruz para que se cumpla lo último dicho. Y subrayado en el versículo 19, somos la justicia de Dios en él. Como todo en el nuevo pacto es por fe y para fe. Hay que creerlo para el beneficio del pacto. De lo contrario, el ser humano seguirá siendo el mismo pobre pecador que se ha creído en lugar de una posición de privilegio de la justicia de Dios en Cristo. Hay que recibirlo y creerlo para vivirlo. A mí me gusta la analogía que cuenta mi pastora Miriam Matamoros en relación con este tema que conté en el libro Pura Gracia. Si alguien le abre una cuenta bancaria a usted y le deposita $1,000,000 en su cuenta, usted es millonario, ¿verdad? Pero usted solo es millonario, en efecto, si usted en primer lugar se da cuenta que tiene el dinero en la cuenta y en segundo lugar, si empieza a girar contra esa cuenta. Solo así recibe los beneficios de ese depósito millonario. De lo contrario, si usted no sabe que alguien le depositó, sigue viviendo como antes con las mismas limitaciones anteriores, a pesar de tener $1,000,000 en su cuenta. No le sirve de nada. También existe el escenario que usted decide o escoge no gastar ese dinero. Prefiere jugársela con lo que tenía antes porque prefiere no tocar ese dinero, pues decide usar sus propios medios para ganárselo. Esto puede ser por motivo de orgullo en su propio esfuerzo y así no recibir el regalo de aquel depósito espectacular. La gracia de Dios con sus beneficios viene siendo como esto. Algunos no saben porque les enseñan otra cosa o porque nunca oyeron las buenas noticias. Estos son del primer caso del escenario, del depósito del millón. Algunos no lo pueden creer o simplemente no quieren el dinero. Prefieren esforzarse solos. Prefieren vivir justamente, entre comillas, por sus propios méritos. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Gálatas 2:21. Esto no tiene ningún mérito con Dios, más bien es despreciar lo precioso de la gracia. En vano hubiera sido el sacrificio
si pudiéramos cumplir la ley y no pecar para ganarnos la justificación por nuestros propios esfuerzos. Estos son del segundo caso del depósito millonario. Pero hay aquellos que lo creen, saben bien que no lo merecen, se dan cuenta de la bondad de Dios. Estos son los que reciben la justificación por fe y no por obras, y así reciben la herencia que les corresponde. Le puede parecer extraño lo que le voy a exponer con respecto al pacto, pero lo considero altamente importante para la sociedad moderna. Dios estableció la familia en Génesis, capítulo 1, cuando puso a Eva a la par de Adán y les dio la orden de procrear y poblar la tierra. No era una sorpresa que tomó a Dios de improviso cuando Adán pecó. Dios no dijo, ¿qué torta? ¿Qué hago ahora? Ahora sí tengo un problema. En la presciencia de Dios, Él vio y programó que Él mismo iba a rescatar a la humanidad de sí mismo en la forma de crear la relación Dios Padre y Dios Hijo. Porque antes de su ingreso a la humanidad, Cristo era el Verbo de Dios, no el Hijo. Así, en esta misma forma, Dios iba a perpetuar una nueva relación a través del Espíritu Santo en cada creyente y de esta manera extendería a la humanidad este pacto nuevo de formar parte de la familia divina, un solo Dios con muchos hijos. Recordemos que los beneficios en lo natural, el apellido establece nuestra identidad, nos determina que somos parte de una familia y legalmente eso nos da derechos y autoridad. Y lo espiritual es igual. Tenemos derecho de que nuestros padres nos provean lo necesario hasta que lleguemos a ser mayores de edad. Además, al ponernos su apellido, nos convertimos en herederos de ellos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 15 al 17. Dios hizo por nosotros lo que la ley nunca pudo hacer. Nos cambió la naturaleza y nos trasladó de reino. Antes nos movíamos en el reino natural, carnal, y ahora podemos movernos en el reino celestial. Éramos almas vivientes y ahora somos espíritus vivificantes, como nuestro Salvador. La ley contiene 613 mandamientos y órdenes a seguir, y aquel que incumple uno es culpable de romper toda la ley. Santiago 2:10. Uno de los 10 mandamientos es guardar el día de reposo a partir de las 6 p.m., del viernes hasta las 6 p.m. del sábado. No lo hemos hecho y nunca podríamos. El joven que se acerca a Jesús y pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? En Mateo 22, 34 al 40. Él está preguntando acerca de guardar la ley y Jesús le contesta con los dos grandes mandamientos. Pero sigue siendo una pregunta acerca de la ley si nos fijamos en la respuesta de Jesús en el versículo 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús aclara lo que Él espera de nosotros en Mateo capítulo 28 y en el último versículo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, fíjese que Jesús no dice todo lo que les dije, sino todo lo que he mandado. Por lo tanto, busquemos lo que nos mandó, no todo lo que enseñó y habló. En el Evangelio de Juan, vemos que Jesús nos da un mandamiento nuevo.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. También os améis unos a otros. Juan 13:34. Debemos fijarnos que el nivel del nuevo pacto es amar como Jesús ha amado, no como nos amamos a nosotros mismos. Es una directriz guiada por el Espíritu Santo en nuestro corazón en lugar de una lista de mandamientos a cumplir escritos en piedra. Y por si no fuera suficiente, Jesús lo enfatiza 2 veces más durante aquella noche intensa, cuando sus últimas instrucciones a sus discípulos, y queda registrada como recordatorio. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15:12 y 17. Además, el apóstol Juan lo declara en su carta de nuevo, aclarando esta vez que el requisito es creer en el nombre de Jesucristo, ya que es imposible hacerlo sin el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3:23. De hecho, la demostración de que un creyente es verdadero está bien clara en el versículo siguiente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Entonces, la comprobación de que somos sus discípulos es la evidencia del amor. Y de nuevo, Juan afirma esta verdad para resaltar la importancia de este nuevo mandamiento. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Juan 3:14. Primero Juan 3:14. Este mandamiento tiene un nombre. Es la ley de Cristo y está en la carta a los Gálatas. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y está, y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Llevar las cargas unos a otros es un perfecto ejemplo de cómo demostrar el amor. Del mismo modo que Jesús lo hizo por nosotros. Este concepto de la ley de Cristo nos ayuda a entender mucho mejor el siguiente versículo, que menciona lo mismo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 1 Corintios 9:21. Entonces, Pablo expone que él sabe muy bien que él no está bajo ninguna ley del viejo pacto. Porque cuando él habla de ley en general, se refiere a la ley de Moisés. Sin embargo, él está sujeto a seguir una ley de Dios, que él nombra como la ley de Cristo. Y hemos visto que Cristo nos manda a amarnos unos a otros como él mismo nos ha amado. El nuevo pacto realmente es muy sencillo de entender. Es dejarse guiar por el Espíritu Santo, no por esfuerzo, sino en el poder de Cristo. Es un pacto no de bendición y maldición, como la ley de Moisés, sino un pacto de amor, donde siempre nos ofrece perdón si fallamos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. Y estas son definitivamente buenísimas noticias. Entonces, la ley de Cristo no se debe confundir con la ley o la ley de Moisés. Cuando usted vea la palabra la ley en la Biblia, casi siempre está refiriendo a lo que llamamos hoy día los 10 mandamientos, aunque son 613,
pero solo conocemos 10, que es una ley de un pacto que se cumplió en Cristo, donde Él cumplió la ley por nosotros y nos regala el beneficio de esa ley, nos hereda el cumplimiento de la ley a nosotros, para que Dios no está fijando en lo que hacemos y no hacemos. Dios cambió su manera de relacionarse con los seres humanos en el momento que cohabita dentro del templo del corazón del ser humano, donde ahora somos sus hijos, no somos su pueblo, no somos solo siervos, ahora somos hijos, además de que somos siervos. La relación ha cambiado, estamos más cerca desde la muerte y resurrección de Cristo. Es un gran beneficio, es el mejor pacto que ha existido y no habrá un mejor pacto que esto. Dios no puede mejorar las condiciones. Ahora Él acepta al ser humano como su propia familia y los trata como hijos y nos ama. Estos son buenísimas noticias y yo le insto a creerlo, indagar y conocer sus derechos como hijo amado de Dios o hija amada de Dios. Es realmente lo mejor que le puede suceder al ser humano. Entonces, definitivamente son buenas noticias. Y seguiremos con el capítulo 5 la próxima semana. Bendiciones.